Estimados oyentes, les doy la bienvenida a Lamentos de Medianoche. Mi nombre es Raúl y soy vigilante de un aeropuerto aquí en mi ciudad desde hace más de 10 años. No es fácil trabajar tantos años en el turno de madrugada, pero ya logré acostumbrarme. Aquí suceden muchas cosas y ya supe sobrellevar esos acontecimientos de lo sobrenatural. Es muy común que escuches que alguien camina cerca de ti, o esa sensación de que alguien te está observando, o que muevan cosas alrededor de uno. No he visto algo peor a ello, pero lo que le ocurrió al nuevo personal del aeropuerto es algo que hasta ahora no puedo creer. Esta historia me pasó a vísperas de la Nochebuena. Es difícil recibir personal nuevo en estas fechas, pero aquel día llegó un joven que se iba a encargar de la guardianía en un sector del aeropuerto, y yo era quien debía de indicarle y enseñarle cómo es el trabajo. Aquel joven apenas tenía 19 años. Yo cuando empecé en este trabajo tenía 38 años, así que debía de ayudarle en todo lo que sea necesario. El turno empezó a eso de las 10 de la noche. Le fui indicando cómo debía de utilizar la radio, cuáles son los apuntes que deberá de realizar a diario y demás. Él estaba más entusiasmado de dar su ronda. El aeropuerto es enorme, así que hay ciertas áreas que están totalmente vacías. Me comentó si aquí suceden cosas paranormales, y yo le dije que sí, como en muchos lugares. Así que debes de acostumbrarte a ello. Me dijo que en su casa penan y que estaba algo acostumbrado. Todo quedó en una risa entre ambos. Como de costumbre, fuimos a dar una ronda y hacer un tour por todo el aeropuerto. Fue extraño, ya que a los segundos me dijo: «Ve a aquel señor que está sentado, aquel señor de chaqueta marrón». Miré hacia donde me estaba señalando y le dije: no veo a nadie. Desde que entré al aeropuerto, aquel señor me está siguiendo. Con lo que me dijo, recuerdo que meses atrás unos compañeros comentaban que un señor rondaba por el aeropuerto y que en ciertas ocasiones ha llegado a atacar a algunos trabajadores. Guardé silencio y no le comenté nada de lo que había escuchado al joven. Seguimos con nuestra ronda. Todo el aeropuerto estaba decorado y se vivía tan de cerca la llegada de la Navidad. Ya eran casi las 3 de la mañana cuando reportan un incidente en la sala de espera del aeropuerto. Decidí acudir y dejar a cargo a aquel joven. Algo nervioso me dijo: «Soy nuevo, por favor no tarde». Acudí al llamado y dejé al joven solo. Imaginen por un momento, el aeropuerto es enorme. Muchos lugares está poco iluminado y vacío, donde si pronuncias algunas palabras, se escuchará un eco infinito. Cuando me encontraba en camino hacia la sala de espera, pensaba cómo iba a reaccionar si aquel joven comienza a escuchar esos pasos alrededor de él, o esa sensación de que alguien lo está observando. Llegué al lugar y atendí el incidente. Recuerdo haber estado unos 30 minutos cuando de pronto mi radio suena y me piden que con urgencia regrese a la caseta. Al llegar vi a los paramédicos atendiendo al joven. Les dije qué había pasado y el guardia me comenta que encontramos al joven convulsionando. Me parecía raro, ya que había pasado todos los exámenes médicos y se encontraba muy bien de salud. Aquel joven logra restablecerse y deciden llamar a una ambulancia y tome un reposo en el hospital. Mientras la ambulancia llegaba, aquel joven me cuenta lo que realmente sucedió. Estaba en la caseta revisando las cámaras de seguridad y realizando algunas anotaciones. De pronto sentí la sensación de que alguien me estaba observando. Por más que miraba por todos lados, no podía observar a nadie. Sentí la cabina cada vez más fría. Me aturdí. Sentía como si varias personas estuvieran alrededor observándome. Sentía una pesadez en todo el cuerpo. De pronto, comenzaron a golpear la puerta, las ventanas, el techo. Escuchaba dentro de mí unos lamentos, algo que nunca en mi vida había oído. Cada vez eran más fuertes los golpes. Quería gritar, pero no podía. Solo tapé mis oídos y al caer y levantar la mirada, veo a aquel señor de chaqueta marrón. Después de ello, no recuerdo nada. Aquel joven
vivió lo que nunca otro trabajador del aeropuerto ha vivido. Desde ese día han pasado 2 años. Aún siguen reportando la aparición mediante las cámaras de seguridad y por radio de aquel sujeto de la chaqueta marrón. Mi nombre es Pedro y a la edad de 8 años viví una pesadilla junto con mi hermano previo a la Nochebuena. Como todos los días y años, esperábamos a nuestros padres afuera de nuestra casa con mucho entusiasmo de saber qué nos habían traído. Nosotros vivíamos en un pueblo llamado Sicuani, muy alejado de la ciudad de Cusco, y los juguetes que llegaban eran juguetes en mal estado, pero para nosotros era un tesoro y por consecuencia muchas horas de diversión. Aquella noche mi papá traía entre sus brazos a un muñeco que tan solo verlo nos dio mucho miedo. Aquel muñeco no tenía cabello, tenía la ropa muy antigua y rota y no tenía una mano. Era lo único que podíamos recibir previo a la Navidad. Mi hermano y yo decidimos en no jugar con aquel muñeco y dejarlo en un rincón cerca de donde dormíamos. Llegó la noche y junto con mi hermano comenzamos a crear historias sobre aquel muñeco, del por qué traía la ropa sucia y rota, del por qué no traía cabello y por qué no tenía una mano. Pero aún así aquel muñeco era algo tétrico, oscuro y daba mucho miedo. En los pueblos se acostumbra a dormir muy temprano, ya que no existe el alumbrado público, mucho menos electricidad en las casas. Cuando tratábamos de dormir, comencé a escuchar algunos ruidos cerca de nosotros, ruidos que se podrían asemejar como murmullos. Todo el lugar era un silencio profundo, pero aquel sonido retumbaba en mis oídos. Desperté a mi hermano y él también escuchaba aquellos murmullos. Era la primera vez que sucedía algo así. Mis padres estaban profundamente dormidos por el cansancio que traían. Esta vez nos tocó sobrellevar esta situación, aunque era muy terrorífica. Decidimos levantarnos y averiguar de dónde venía aquel murmullo. Mi hermano cogió la linterna que teníamos siempre al lado de la cama y se logra percatar que en aquel rincón donde dejamos aquel muñeco ya no se encontraba ahí. Mi hermano me miró fijamente y en su mirada podía reflejar el terror. Yo soy el hermano más grande y tenía que proteger a mi hermano y darle seguridad, aunque fuera muy difícil. Decidimos volver a la cama, abrazarnos y taparnos por completo. Al día siguiente mis padres salen muy temprano hacia el trabajo. Al levantarnos, fui a traer un poco de agua para poner a calentar. Al regresar, me percato que mi hermano estaba parado mirando a un punto fijo. Al acercarme, veo aquel muñeco, tal y como lo habíamos dejado el día anterior. Esto fue demasiado raro, ya que ayer por la noche no encontramos el muñeco. Decidimos salir de la casa por un momento, mientras que el agua hierva. Estábamos asustados y en ese momento no podíamos pedir ayuda, ya que la casa más cercana se encontraba a unos cuantos kilómetros de allí. Después de unos minutos, ingresamos a la casa, apagué el fogón y poco a poco comenzamos a entrar a la sala. Y al girar nuestras cabezas, pudimos ver aquel muñeco sentado sobre la mesa, con la cabeza girada, mirándonos fijamente. Fue lo más aterrador que pudimos ver. Pareciera que aquel muñeco tuviera vida propia. Salimos de la casa y corrimos unos cuantos metros y decidimos en quedarnos aquí hasta que vengan nuestros padres. La noche cayó y a lo lejos vemos a nuestros padres. Corrimos hacia ellos. Mis padres, asustados, nos decían qué hacíamos ahí. Solo le dijimos que aquel muñeco que nos había traído le teníamos mucho miedo y que no queríamos que esté más en la casa. Mi padre nos dijo que solo es un muñeco, pero si no lo queríamos, lo iba a regalar. Aún estábamos con miedo. Aún estando con mis padres, teníamos miedo de entrar. Al llegar a casa, no podíamos creer lo que volvimos a ver. Aquel muñeco no estaba encima de la mesa. Es algo inexplicable que suceda algo así. ¿Cómo puede moverse de un lugar a otro? ¿Cómo? Mi padre nos preguntó, ¿dónde está el muñeco? Recuerdo que guardamos silencio, pero mi papá levantó la mirada y vio al muñeco en el mismo rincón donde lo habíamos dejado esa primera vez. Cogió el muñeco y salió de casa. Nosotros estábamos más tranquilos por lo sucedido. Ya no íbamos a ver nunca más a ese muñeco. Después de unas horas, llega mi padre diciéndonos que ya había regalado aquel muñeco,
que se lo había entregado a su hermano y que se lo daría a su hijo. Esa noche pudimos dormir más tranquilos. Pasaron los años y mi papá nos cuenta que su hermano desde hace años viene luchando contra una enfermedad. Mi tío ya no se encontraba viviendo en el pueblo, sino ya vivía en la ciudad. Fuimos a visitarlo y darle nuestro apoyo. Al llegar a la ciudad fuimos recibidos por nuestro primo, que no veíamos hace muchos años. Nos contó por todo lo que había pasado su padre y lo doloroso de verlo en ese estado. Llegamos a su casa y esperamos en la sala, ya que mi padre fue quien entró primero para ver a su hermano. Mi primo nos invita a pasar a su cuarto y poder conversar con él. La charla fue larga por todos estos años que no nos habíamos visto. En ese momento él recuerda que hace muchos años su papá le había traído un muñeco y que venía de parte de tus primos. Él nos cuenta que en muchas ocasiones escuchaba murmullos y que aquel muñeco aparecía y desaparecía de donde lo había dejado. Además que en sueños había visto a su padre enfermo y todo esto era culpa del muñeco. Mi hermano y yo nos mirábamos y no sabíamos qué decirle, pero lo que más nos impactó fue ver a mi tío. Estaba postrado en una cama, sin cabello, y le habían amputado una de sus manos, tal y como el muñeco que hace años habíamos recibido. Esta historia me dejó con muchos miedos hasta el día de hoy, aunque poco a poco fui mejorando. Aún así, me vienen los recuerdos cada vez que se acerca la Navidad. Desde muy pequeño me ha entusiasmado la Navidad, la cena, los familiares que venían de visita, los regalos y sobre todo, Papá Noel. Veía muchas películas sobre Navidad y era increíble todo lo que mostraban y me preguntaba si eso era real, las increíbles aventuras que solo una persona podía lograr en todo el mundo, dando esos regalos que un niño tanto desea. No me quedé con la duda y le pregunté a mi padre si Papá Noel realmente existe. Él me dijo: hijo, Papá Noel solo vive en la mente de cada niño que anhela un regalo. Me dejó muchas dudas, porque recuerdo una vez que un amigo me dijo que Papá Noel leyó su carta y que horas antes de la Navidad le dejó un regalo sobre su cama. Seguía pensando si realmente existía o no existía Papá Noel. Si a un amigo le dejó un regalo por la noche, ¿por qué a mí no podría traerme uno? Así que, imitando todo lo que veía en las películas, decidí hacer una carta y escribirle todos los regalos que deseaba. Eran muchas cosas, pero creía que para él no era imposible traerme esos regalos. Al terminar la carta me acerco a mi padre y le digo: papá, ya tengo mi carta de Navidad y quiero que se la entregues a Papá Noel. Mi padre, con una sonrisa, me dice: está bien, hijo, yo mismo iré a entregarle tu carta a Papá Noel. Hasta ese momento sentía que era el mejor día de mi vida. Estaba emocionado que mi carta llegaría hasta él y que todo lo que había visto en las películas se cumpla al pie de la letra. Amaneció y ya era 24 de diciembre. Estábamos a pocas horas de la Navidad y a pocas horas de que Papá Noel dejara mis regalos sobre mi cama. Decidí contarle a aquel amigo que me contó que Papá Noel le dejó un regalo sobre su cama. Cosas de niños. Tanto él como yo estábamos emocionados de que llegue Papá Noel a nuestras casas y deje nuestros regalos. Prometimos que a la mañana siguiente nos reunamos en aquel parque y mostrar los regalos que le pedimos. Además, que si uno de nosotros llega a ver a Papá Noel, debemos de acercarnos y pedirle que nos lleven su trineo y acompañarlo a dejar el regalo en una de nuestras casas. Fue una promesa. Llegué a mi casa y la familia ya estaba llegando y yo ignoraba todo. Solo estaba pendiente de mi cuarto y de la calle tratando de ver si Papá Noel llegaba a mi casa. La noche estaba cayendo y cada vez estaba más y más ansioso. Estábamos a horas de la cena navideña. Yo voy a mi cuarto, abro mis ventanas y veo una sombra. Me entusiasmé por lo que veía. Decía en mí: es Papá Noel, es Papá Noel. Salí de mi cuarto, dejé la puerta entreabierta y veía que alguien estaba subiendo por mi ventana. No lo podía creer. Todo lo que veía en las películas realmente era cierto.
Veía que estaba caminando por mi habitación. No me contuve y entré. Su reacción fue de miedo y no entendía el por qué. Fui corriendo y lo abracé y le pregunté: «Papá Noel, ¿has traído mis regalos?». Me dijo: «Claro, pero no lo tengo en esta bolsa. Deberás de ir conmigo». Le dije: «¿Me llevarás en tu trineo?». Me respondió: «Sí, te llevaré en mi trineo». Le comenté que tenía un amigo llamado Rubén y que vivía cerca de aquí y que sí tenía el regalo de él. Me dijo: «Es el segundo niño a quien le entregaré su regalo». Le pregunté: «¿Podría ir contigo a entregarle su regalo a mi amigo?». Me dijo: «Sí, él estará muy feliz si vienes conmigo». Al tratar de bajar por la escalera que había puesto cerca de mi ventana, veo que abajo había otra persona. Y le pregunté: «Papá Noel, ¿quién es ese señor?». Me dijo: «Es quien me ayuda a entregar los regalos en todas las casas del mundo». Al llegar abajo me dijo: «Vamos para entregarte los regalos». Yo en ese momento era el niño más feliz del mundo. Estaba al lado mío Papá Noel, con quien había soñado muchas veces. Le pregunté si mi papá le llegó a entregar mi carta. Me respondió: «Sí, fue la primera carta que recibí, y es por eso que a la primera casa que llegó fue a la mía». Al caminar por unos segundos, me dijo que en aquel auto estaban los regalos y que podía escoger los regalos que quisiera. Estaba muy emocionado. Subí al auto y apenas subí al auto, escuché algunos gritos afuera. Reconocí la voz de mi padre diciéndome: «Hijo, baja de ese auto». No podía creer lo que estaba pasando. Mi mamá es quien me baja del auto. La vi y estaba nerviosa y llorando. Me abrazó y me decía lo mucho que me quería. Mi padre tenía reducido a quien yo veía como una persona increíble. Mi padre nos dice que entremos a la casa. Mi madre me lleva a la casa. Toda mi familia estaba asustada por lo que había pasado. Yo aún no entendía toda la situación. Pasó más de una hora. Mi padre entra a la casa, me abrazó y me dijo: «Él no es Papá Noel». Desde aquel día hasta hoy han pasado 15 años y aún me siento incómodo. Cuando llegan estas fechas y al escuchar aquel nombre, me produce un gran escalofrío en todo mi cuerpo. En mi mente siguen esas palabras que me dijo mi padre: «Él no es Papá Noel». Lamentos de medianoche.